Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga muchísimo. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional hoy 4 de agosto. El devocional de hoy se titula Un verdadero israelita y el texto que vamos a leer es Romanos 2, 28 y 29 y dice así: Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Había evidentemente una discusión entre gentiles y judíos, judíos y gentiles, por ver quién de ellos estaba más cerca del Señor, quién de ellos era el verdadero pueblo de Dios, quién de ellos estaba más orientado en cuestiones de fe. Y evidentemente los judíos decían: miren, ustedes digan lo que quieran y hagan lo que quieran y piénsense como quieran, pero los hijos de Abraham somos nosotros. Y la verdad es que Dios eligió a la descendencia de Abraham para que sea su pueblo. Así que ustedes no tienen nada que ver con nosotros. Pueden servir al Señor, pueden hablar del Señor, pero el verdadero pueblo es el pueblo de Israel y nosotros somos parte de ese pueblo. Y es más, ustedes, por no pertenecer a ese pueblo, no tienen ninguna parte en el reino de Dios. Esto es lo que pensaba el judío. ¿Está bien? ¿No? El gentil hacía otras cosas. Los gentiles oprimían a los judíos diciéndole que ellos no entendían a Dios porque todo lo veían a través de leyes y que eran los gentiles los que habían entendido el mensaje de la gracia, el mensaje del amor. Y fíjense si hoy en día no nos pasa un poco lo mismo. Están aquellos que ven todo a través de leyes. Si no sos así, si no cumplís con esto, si no te portás de esta manera, no sos pueblo de Dios. Y están los otros que dicen: no, pero si Dios nos llamó a amar, Dios nos llamó a ser misericordiosos, y Dios no tiene nada que ver con las leyes y con las exigencias. Y nos descalificamos unos a otros. Está bien, ¿no? Ahora Pablo va a explicar esto de una manera espectacular, para decirlo así. Y dice que si bien Dios eligió al pueblo de Israel para que sea su pueblo, un verdadero judío, un verdadero israelita, no es judío ni es israelita porque tiene ascendencia israelita, sino porque su corazón es parecido al corazón que tenía Abraham cuando Dios lo llamó. Todos aquellos que son como Abraham, todos aquellos que son de la fe, todos los que se han circuncidado, pero no en la carne, sino en el corazón, son pueblo de Dios. Todos aquellos que creen son pueblo de Dios. Amén. Entonces no descalifica ni a los judíos, ni descalifica a los gentiles. Pero sí dice que sin importar lo que seamos, debemos ser en el corazón pueblo de Dios. Desde el corazón, no desde lo externo. Pero bueno, vamos a escuchar a MacArthur, ¿no? O a leer a MacArthur, mejor dicho. Y vamos a dejar que él nos guíe en la reflexión de hoy. Dice: Jesús vio a Natanael cuando venía hacia él y le dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, ¿no? Esto está en Juan 1:47. ¿Pueden imaginarse algo más poderoso que unas palabras de aprobación que vengan de la boca del mismo Señor Jesús? Es una de las cosas para oír al final de la vida, ¿no? Junto con: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esto el Señor lo explicó en Mateo 25, 21 y 23. A menudo, dice, oímos elogios en funerales que exaltan las virtudes de la persona fallecida. Pero ¿no le gustaría que Jesús le dijera esas palabras a usted desde el comienzo, ¿no? Especialmente mientras estamos vivos, pero cuando llegamos a Él, ¿no nos gustaría que el Señor nos elogie de esta manera?
vos sos un verdadero hijo de Dios, ¿no? Y esto que no lo diga un fulanito, sino que lo diga el Señor. Nosotros esperaríamos esta declaración de parte de Jesús sobre nosotros. Evidentemente algunos dicen, bueno, yo estoy lejos de que el Señor pueda decir eso de mí, pero otros lo buscan y lo buscan constantemente, ¿no? Buscan que se les diga que son buenos cristianos. Esto es lo que buscaba, por ejemplo, el joven rico, ¿se acuerdan? Bueno, el Señor esto se lo dice a Natanael y evidentemente esto habla mucho de quién era este Natanael. Esto habla del carácter de Natanael. Dice, desde el comienzo él tuvo un corazón puro. Es claro que Natanael era humano, tenía faltas, tenía pecados y su mente estaba manchada también por cierto grado de prejuicio. Pero en su corazón él no estaba dañado por la mentira. Y creo aquí, hermanos, que esto es esencial. Porque cuando decimos que Natanael no estaba dañado por la mentira, estamos hablando de que él no era hipócrita. Su amor por Dios y su deseo de ver al Mesías eran genuinos, su corazón era sincero, no estaba engañado. Él quería lo de Dios a toda costa, tenía prejuicios, tenía en el corazón, ¿no? Ciertas leyes que tenía que abandonar, ciertas reglas que tenía que abandonar, que lo llevaban a descalificar personas, como dijimos al principio. Un judío normalmente entendía que cualquier persona que no sea judía no podía alcanzar nada de lo de Dios. Pero no lo hacía desde, vamos a decir, exaltar su condición humana, sino en una búsqueda genuina de lo del Señor. No sé si me estoy explicando. Pero hay veces que nosotros lo que hacemos es exaltar lo humano. Usamos esto de que somos cristianos para imponernos sobre las personas con el único objetivo de ganar nosotros discusiones, de ganar nosotros beneficios o de ganar un lugar en alguna cosa. Pero hay otros que de verdad desean agradar a Dios y que incluso su celo por la vida cristiana tiene que ver con que ellos de veras lo que anhelan es que el Señor esté conforme con el corazón de ellos. No sé si me explico. No están tratando de sacar ventajas con los hermanos, están queriendo agradar a Dios. Y Natanael era una de estas personas. Amén. Por eso el Señor le dice, aquí hay un judío auténtico, con todo lo que eso significa. Alguien que es desde el corazón judío, no desde lo exterior. Los fariseos eran, ¿no?, la vereda contraria, opuesta. Ellos eran judíos exteriormente, pero a todo lo que daba. Está bien, ¿no? Se vestían como judíos, hablaban como judíos, se comportaban como judíos, pero así con todos los detalles. Públicamente ellos no se permitían cometer un error. Pero ¿cuál era el problema? Que eso era solamente una fachada y en el corazón a ellos no les importaba agradar a Dios, les importaba agradar a las personas y les importaba ser alabados por las personas. Y vuelvo a la discusión del principio. Nosotros, ¿qué estamos queriendo? ¿Queremos agradar a Dios o queremos ganarle la batalla al hermano? ¿O queremos que los hermanos nos digan, ¡ay, pero usted, qué buen cristiano que es! Hablando de lo que decíamos al principio, ¿no? Los judíos y los gentiles que fueron parte de la iglesia, más adelante, ¿no?, después de que el Señor ascendió, tenían esta discusión entre ellos. Lo que querían era ganarle al otro. No estaban buscando agradar a Dios. No estaban buscando que el Señor sea glorificado. Estaban buscando ganarle la partida al hermano. Decirle al hermano, mira, yo soy mejor. Y esto es lo que Natanael no tenía. Él de verdad quería la gloria de Dios en medio de su vida, en medio de su comunidad, en medio de su ciudad, en todo lo que, ¿no es cierto?, lo rodeaba. Y por eso era exigente, no para descalificar a nadie, sino para agradar a Dios. Y esto es lo que Jesús reconoce. ¿Me explico? Entonces,
primera pregunta que debemos hacernos: ¿cuál es nuestra motivación en la vida? ¿Queremos agradar a Dios o queremos agradar a las personas? ¿Queremos honrar a Dios o queremos ganarle la batalla al que tenemos al lado? ¿Vieron cómo nos gusta discutir a nosotros quién es mejor? Si él es mejor o yo soy mejor. ¿Quién comete menos errores? ¿O quién tiene más aciertos? Como quieras verlo. Ahora la pregunta es, ¿esto lo hacemos para que el Señor sea glorificado en nosotros o simplemente para imponernos con los hermanos? ¿Qué me motiva a mí a ser mejor? ¿Ganar una carrera o una competencia? ¿O de verdad quiero agradar al Dios que me ha llamado para que le sirva? Bueno, Natanael quería agradar al Señor. Y por eso Jesús reconoció ese corazón. Natanael era un hombre sin doblez. ¿Se acuerdan, por ejemplo, que más adelante el Señor les decía esto, ¿no? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Bueno, Natanael llenaba esa medida. Él era un verdadero discípulo. Él permanecía en lo que había oído. No lo había abandonado. No lo usaba como una herramienta para ganar algo de manera personal. Él quería agradar a Dios de veras. Era un hombre justo. ¿Está bien, no? Ahora, por supuesto, era pecador. No lo estamos endiosando. Era pecador como todos nosotros. Pero fue justificado ante Dios porque su fe era viva y era eficaz y era verdadera. Y esto nos tiene que motivar. Si Natanael, siendo un hombre pecador, pudo ser felicitado por el Señor de esta manera, porque era alguien que de verdad quería lo de Dios, nosotros también podemos alcanzar esa medida. Nosotros también podemos ser verdaderos discípulos del Señor. Nosotros también podemos permanecer en la palabra del Señor. Esto lo podemos hacer. Amén. Y es necesario que lo hagamos, porque nadie es pueblo de Dios de manera externa, sino solamente desde el corazón. Amén. Hoy el Señor nos llama a buscarle desde el corazón. Hay un pasaje, y con esto termino, que dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque ese día me buscaréis de todo vuestro corazón. Así que, ¿no? ¿Dónde necesitamos, y esta es la pregunta para dejarte, además de la que ya te hice, ¿dónde necesitamos crecer más en la pureza del corazón? O para ponerte la pregunta de otra manera, ¿en dónde necesitas purificar el corazón? ¿En qué área necesitas más pureza en tu corazón para servir al Señor? Te dejo esa pregunta, ¿está bien? Mañana nos vamos a volver a encontrar, ¿sí? Yo te mando un saludo grande. El Señor te bendiga.